¿Cómo te va, Marcelo? Con calor, pero como siempre contento de acompañarte, Gustavo. Muy bien. Bien, hay una cuestión pendiente, que toda esta marcha del gobierno y todo este éxito que está teniendo está siendo monitoreado muy claramente por el Fondo Monetario Internacional y que en boca de su máxima autoridad, Cristalina Georgieva, ha dicho que se está trabajando aceleradamente para llegar a un nuevo acuerdo, pero que tendría una condición, que la estaba mencionando yo recién, es decir, no la mencionaba, pero estaba anticipando de qué se trata, la aprobación del Congreso Nacional. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que el acuerdo, no sé si pasando por el Congreso, pero que en marzo o abril podría estar saliendo, porque se supone que Trump va a apoyar para que se firme un acuerdo con Argentina. El fondo ha firmado acuerdos con Massa, con Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué debe pedir? Algo que el gobierno ya está cumpliendo con creces, que es déficit cero. El fondo con Alberto Fernández tenía un déficit decreciente en el tiempo, pero no cero de un año para el otro, o sea que ahí está sobrecumplido. Pero también debe estar pidiendo una estrategia para salir del cepo y dejar flotar el tipo de cambio. O sea que el dólar lo determina el mercado. Que a partir de hoy, 1% mensual. Claro. Y en el gobierno no solo que lo van a seguir de alguna manera guiando, sino que pasa de 2% por mes la suba del dólar oficial a 1% desde febrero. Al fondo eso no le debe gustar, porque eso va a atrasar un poco más el tipo de cambio. Tampoco atrasar y lo va a atrasar más. En el gobierno, ¿qué deben pensar? Estamos teniendo éxito en bajar la inflación y si salimos del cepo ahora, además que no tienen dólares para salir del cepo y sube un poco el dólar, la inflación va a dejar de bajar o va a dejar de bajar por unos meses y ese gran éxito que está teniendo Milei en bajar la inflación se disipa. A mí me parece lógico que Milei en todo caso le diga, bueno, vamos a salir del cepo después de octubre. ¿Por qué lógico? Ojo, que con esto no quiero decir que cuando salgamos del cepo que vaya a haber una estampida del dólar, ¿eh? No está para nada asegurado, porque está habiendo un cambio estructural en Argentina, que son los dólares que provee la energía y la minería. Eso es lo que ha cambiado y hay que tener en claro respecto a años previos o décadas previas. Ahora, ese es uno de los, es decir, ese es uno de los mayores temores que tienen no solo Milei, sino que ha sido señalado por varios economistas. Vos estás pensando del lado del lado del pensamiento de Caputo y de quienes están en el equipo económico, porque dicen no vamos a dar un paso en falso, no vamos, es decir, a estar navegando en aguas turbulentas. Pero si te pones a pensar, es lógico lo que plantea Caputo con Milei. Si ahora salieran del cepo y hubiera alguna suba del dólar y la inflación de pronto sube y se le cae el principal logro del gobierno y no le va a ir tan bien en octubre. Este plan, si no le va bien en octubre al gobierno, le va a empezar a costar. Para que tenga éxito este plan... Va a comenzar a resquebrajarse, ¿eh? Para que le vaya bien este plan, tiene que en octubre el gobierno irle más o menos bien con los votos como para aumentar la cantidad de legisladores que tiene. Es como si lo aplazaran en un examen. Exactamente. Es la cuestión simbólica. Exacto. Y además los votos en el Congreso, ¿no? Entonces, no está mal que Milei le diga al fondo, mirá, salgamos el cepo después de octubre. Seguramente esa es la negociación. Repito, y con esto no quiero decir que vaya a haber después de octubre una estampida del dólar, porque ha cambiado en Argentina este tema de la energía y los dólares que provee. Es probable que Argentina tenga un tipo de cambio relativamente bajo por mucho tiempo, podría decir muchos años. El tema es que los dólares de la energía no es que ya están todos ahora, se habla de 30.000 millones de dólares más en el año 2030, pero no quiere decir que este año va a haber 30.000 millones de dólares más por la energía. Este año irán a ser 5.000 millones de dólares más. Cada año va a haber más exportaciones de energía. Si este año hay algún riesgo todavía. Si el gobierno después de octubre sale del cepo y les fue bien en la elección y llegamos a octubre con una inflación entre el 1 y el 1,5% por mes, que es factible que en febrero la inflación ya esté por debajo del 2% y que en octubre esté más cerca del 1%, con esta estrategia de que el dólar suba 1% por mes, con equilibrio fiscal, con muy poca emisión, etc.
y que después, si Milei le va bien en las elecciones, tiene mucho más legisladores, y ya la inflación estando mucho más baja, es más fácil de salir del cepo, que no haya una estampida y que tampoco impacte tanto la inflación. Además que va a tener 2 años más para recuperarse si pierde algunos votos hasta la próxima elección. La economía también es política, o sea, no podemos analizar la economía sin la política. No, eso Y sí. está claro que el gobierno debe estar pidiendo eso. Y para mí el fondo va a acceder. Si accedió a los pedidos de Alberto Fernández y de Massa, sería un sin razón no darle una mano a este gobierno que tiene equilibrio fiscal y que está acomodando lo monetario y que está haciendo reformas estructurales, bajó impuestos, quiere bajar más impuestos, quiere que las provincias bajen impuestos. ¿Por qué? Porque con ese dólar bajo que ya tenemos y que probablemente dure bastante, me refiero al dólar oficial, si no es combinado con baja de impuestos, algunas desregulaciones, va a ser muy difícil competir para lo que no son energía y que no son algunas actividades industriales que son capital intensivas. O sea, con ese modelo, los que van a tener problemas son los industriales, mano de obra intensivos. Porque el dólar bajo golpea básicamente allí, ¿no? Entonces, para que sufran menos esos sectores o no sufran nada, hay que bajar costos por otras vías. Ingresos brutos, terminar de bajar los derechos de exportación, eliminar el impuesto al cheque, aunque sea completamente a cuenta de otros impuestos. Todo lo que aporte la desregulación para bajar costos y muchas otras cosas más que hay que hacer. Sí, es decir, la tarea es inmensa. Ahora, dentro de todo este panorama que, por supuesto, es complejísimo, no complejo, complejísimo, tenemos el factor externo que yo mencionaba un poco recién, esta política de Trump. Es decir, está bien, para China es el 10%, para Canadá el 25%, con México acaba de arreglar el presidente Trump, hablando con la propia presidenta mexicana, que lo postergan por un mes ese arancel del 25%. Interrogante, ¿qué pasa con los productos argentinos? Es decir, el temor que tienen todos los industriales y todos aquellos que, aunque el comercio con Estados Unidos no es muy importante, pero se está hablando inclusive de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, e inclusive de una salida de Argentina del Mercosur. Todo eso está dentro de este panorama complejísimo. Hay muchos que tienen allí. ¿Y con nosotros qué va a pasar? Bueno, primero recordar el Trump de su primer periodo. De entrada pega por todos lados y después negocia. Bueno, con México ya está negociando. Claro. Es su estilo. Pero de todas maneras, a China le dejó los aranceles más altos ya de la otra oportunidad, ¿no? Sí. Pero algo va a terminar cediendo con México, con Canadá. De todas maneras va a haber aranceles un poco más altos. Eso va a traer inicialmente precio más alto en Estados Unidos. No digo inflación, porque inflación es que todos los meses aumenten los precios. Pero si va a haber aranceles más altos, por algunos meses puede haber más inflación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si las importaciones son más caras que antes, eso incide en el nivel general de precios, ¿cierto? Y están acostumbrados a consumir productos de importaciones. Claro. Entonces, si sube la inflación un poco en Estados Unidos, la tasa de interés en Estados Unidos, que está alta, pero la estaban empezando a bajar, a lo mejor no baja o baja más lentamente. Si Estados Unidos mantiene una tasa alta, chupa capitales del resto del mundo. Por eso el dólar se está fortaleciendo. Efectivamente. Y cae el euro, el yen, etc. A su vez, cuando el dólar está caro, el dólar, no me refiero contra Argentina, sino en el mundo, suele hacer abaratar el precio de las commodities, que ya están bajos, ¿no? Muy bajos. Entonces trae varios efectos colaterales, puede traer para Argentina. Más allá que también uno puede decir, bueno, pero Trump puede hacer salir el acuerdo con el FMI o quizás hasta a largo plazo tengamos ese acuerdo comercial con Estados Unidos. No hay que descartarlo. Y entonces, Argentina, que ya tiene un tipo de cambio contra el dólar que está relativamente bajo, y ya lo habíamos dicho, puede pasar como al final de la convertibilidad, 97, 98 en adelante, que el dólar en el mundo se había fortalecido contra el euro y otras monedas. Y si bien nosotros siempre nos comparamos contra el dólar, pero si el dólar se encarece contra el euro, por decir algo, porque se va a encarecer contra muchas otras monedas, quiere decir que Argentina se está encareciendo contra Europa, contra Japón, contra África, o sea, contra todos que no sean Estados Unidos. Y cuesta cada vez más competir. Eso fue un poco el golpe de gracia de la convertibilidad. Sí, no solo el 1 a 1, así. no solo el 1 a 1 peso dólar, sino que el dólar se fortaleció. Por ejemplo,
la relación entre el dólar y el euro, que hace mucho tiempo que está en torno a 1.1, 1,1 dólares por euro, en ese momento está en 0,90. O sea, hacía falta 0,9 de dólar para comprar un euro. Exacto. O sea, el dólar estaba muy caro y eso había encarecido a Argentina contra esos otros países. Eso ahora puede volver a ocurrir y agrava la situación cambiaria. Ahora, la solución es devaluar, lo que recién decimos. Primero, hasta octubre este gobierno va a tratar de no devaluar. Después de octubre, si siguen entrando cada vez más dólares de petróleo, gas, va a ser difícil que Argentina tenga un tipo de cambio alto. Va a ser como querer nadar contra la corriente. Porque vos vas a querer ir para allá, pero la corriente te va a traer para atrás. Claro, pero además, va a haber muchos dólares por la Además, vos lo he energía. escuchado a Milei siempre. Dice, que me diga alguien por qué el dólar en la Argentina está barato. Es decir, Entonces, si el dólar no va a ser alto, va a ser como este de ahora, que ya es relativamente bajo, lo único que queda para tener competitividad que no sea por tipo de cambio es bajando impuestos, desregulando, mejorando la infraestructura, todo lo que da competitividad que no sea el dólar, ¿no? Y ellos lo quieren hacer, están bien encaminados. Ahora ese camino es mucho más complicado. Es como ocurrió con claro, Caballo y la convertibilidad. claro, es que el se camino daba- verdadero, pero por otra parte, Sí. hay que decirlo. Ese camino, es que siempre, muchas veces, el camino verdadero es el más escabroso, siempre. Porque ahí te terminas peleando con todo el mundo, porque para bajar los impuestos tenés que pelearte con los gobernadores y los intendentes. Para desregular, al que le desregulas no le cae bien, ¿cierto? Y ya ya ha pasado, ¿no? Al sector que lo desregulás no le cae bien, porque hay un kiosco que había ahí que se cae. Se están cayendo miles de kioscos, Claro. eso es lo que pasa. Pero no sé si hay otro camino, que si Argentina alguna vez va a tener que decir, bueno, vamos a dejar de... Es que si no, atendeme Marcelo, si no, el programa no funciona. Claro. Porque es cierto, la inflación ya bajó mucho y va a seguir bajando, ¿no? Si vos me hubieses dicho hace 3 o 4 años atrás, tal dólar atrasado, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a aguantar un tiempo hasta que lo van a tener que subir. Porque hay déficit fiscal, entonces si el dólar está atrasado se va a atrasar más porque hay inflación y porque está atrasado de una manera Pero vos artificial. pensás que el dólar se va a mantener con los... En cambio ahora está relativamente bajo, todavía no muy bajo, pero hay equilibrio fiscal, eso cambió. Si hay equilibrio fiscal no te va a generar una inflación que cada vez te lo hunde más al tipo de cambio. Por otro lado hay una cuestión estructural que es, están entrando y van a entrar cada vez más dólares por la energía y la minería. No es que el dólar se atrasó por entrada de capital, por alguna cuestión financiera o por déficit fiscal, sino por un motivo real, de economía real. Argentina se puede convertir en una potencia en energía, en exportación de gas licuado y el petróleo, además, hoy por hoy es petróleo lo que más está avanzando en la exportación. Porque gas licuado, hasta que no esté la planta de licuefacción Claro. o los buques, va a demorar más. Pero las inversiones se anuncian, ese movimiento ya está. Y quizás Argentina pase a ser un país más como Australia, que Australia depende mucho de la minería. Y por Exacto. ejemplo dejó de producir autos. No digo, con esto no estoy diciendo no hay que producir más autos, pero digo, es probable que alguna porción del sector industrial se achique porque vamos a tener más minería y energía. Bueno, por ejemplo, tenemos a Nissan que está produciendo 90 unidades. Pero bueno, Argentina, por ejemplo, en camionetas tiene ventajas y seguramente ahí vamos a poder seguir fabricando. Un montón de camionetas ya se fabrican en Argentina y son muy buenas. Lo que no sé si se van a seguir fabricando muchos tipos de autos. Y hay otros sectores incluso más comprometidos, textiles, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es mano de obra intensiva, que se compite con China o con Brasil o con México, que tienen salarios muy bajos, y ahí se complica con el dólar barato. Marcelo, por supuesto, podríamos seguir charlando toda la noche, pero tenemos otros invitados. Muy bien. Muchas gracias por tu presencia en Córdoba al Mundo. Gracias a vos.